Sí, se escucha. Yo no los estaba escuchando a ustedes, perdón. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha. Bueno, sí, perfecto. Bueno, perfecto, genial. Disculpen, tenía el micrófono silenciado. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, mi nombre, como ven ahí, es Maximiliano Romey. Yo voy a ser el docente a cargo del curso intensivo de sociedades civiles y comerciales durante este mes. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas. La verdad que es es la primera vez que doy el intensivo. No es la primera vez que doy intensivos en general, es la primera vez que doy esta materia de intensivo. Y bueno, me presento brevemente como para ya un poco romper el hielo y arrancar. Bueno, mi nombre ya se los acabo de decir. Está transcribiendo esta llamada con mi extensión, dice Melina. Bueno, como les dije recién, mi nombre es Maximiliano Romey. Bueno, obviamente soy abogado, egresado de la UBA. También soy contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad Prima. Y tengo algunos posgrados hechos en la facultad. Como docente, bueno, hace unos 10 años que doy la materia de elementos de derecho comercial. Soy jefe de trabajos prácticos del curso de la doctora Araldi. Bueno, en la Facultad de Ciencias Económicas soy adjunto de la materia que sería concursos y quiebras. También fui ayudante durante muchos años de la materia concursos en esta casa. Y bueno, en otras materias, en otras facultades también. Así que bueno, para abreviar un poco, básicamente eso sería un poco serían un poco mis antecedentes. Bueno, este va a ser un curso bastante intenso. Se cursa todos los días. Como les anticipaba en el transcurso, anoche, lunes y miércoles va a ser por esta vía, va a ser virtual de 9 a 11 de la mañana, y martes, jueves y viernes va a ser en la facultad de manera presencial, ¿sí? En líneas generales, bueno, va a haber 2 exámenes, va a haber 2 parciales. Yo les voy a enviar en el transcurso del día de hoy una suerte de página resumen que estuve confeccionando. La quería mandar antes de la reunión de hoy, pero bueno, no pude, pero bueno, va a ser algo como esto que les estoy compartiendo acá. Bueno, donde ustedes van a tener toda la información, ¿sí? Van a tener las diferentes clases, van a tener, bueno, un mensaje de bienvenida, el cronograma y todo el material que vamos a ir utilizando a través de las diferentes reuniones. Tanto, bueno, material de doctrina como material de jurisprudencia que vamos a ir trabajando, ¿sí? En cuanto a textos, en líneas generales los 2 textos que, bueno, suelo mencionar van a ser el manual del doctor Vítolo de sociedades o el texto del doctor Nissen, ¿sí? Que pueden valerse cualquiera de ellos a gusto del consumidor, como suelo decir. Bueno, aquí tienen, bueno, en esta página que yo les había armado, que luego se los voy a enviar, van a tener el detalle de cada una de las clases, los temas que vamos a ir viendo y las fechas de los parciales, ¿sí? El primer parcial va a tener un recuperatorio y en el caso del segundo, en el caso de necesitar o de no alcanzar el promedio mínimo, bueno, se irá a un examen final el día viernes, ¿sí? El último viernes. Y bueno, eso sería en líneas generales la idea original o la idea inicial de la cursada. 2 exámenes en los cuales se va a dividir la materia y un examen final para aquellos que no logren promediar una nota superior a 6.
Y bueno, la bibliografía, como les decía, va a ser la de Nissen y la de Vítolo, con más todo lo que vayamos viendo y vayamos desarrollando en cada una de las reuniones, y que yo le vaya a ir aportando en términos de jurisprudencia y algún material adicional. En líneas generales, en cada una de las reuniones, yo suelo trabajar con presentaciones, ¿sí?, asimilables a PowerPoints, que van a ir, los voy a ir subiendo en cada una de las clases. Entonces van a tener clase 1, clase 2, clase 3, y van a tener cada una de las presentaciones. Si hay algún material adicional, bueno, los voy a subir por esa vía. Las vías de comunicación, bueno, es el campus virtual. También está el grupo de WhatsApp. En líneas generales, todo lo que sube en el grupo de WhatsApp también lo sube en el campus virtual, por si a alguien le incomoda, le molesta o no le interesa estar en un grupo de WhatsApp. Así que también va a ser utilizado en paralelo uno con otro. En líneas generales suelo abrir el grupo de WhatsApp porque, bueno, es más ágil y a veces alguna consulta que pueden llegar a hacer la puedo contestar por ese medio, a veces la puedo contestar a través de un audio y pueda llegar a ser, se puede difundir más fácilmente entre la mayor parte o en todo el grupo, ¿sí? Entonces siempre tiene algún beneficio el grupo de WhatsApp, por lo menos hace varios cuatrimestres que lo uso y en general tiene una buena aceptación. Así que utilícenlo. La idea es que tengan la mayor cantidad de medios disponibles como para poder tener un contacto fluido entre todos. Lo que sí les voy a pedir, y en esto trato de hacer bastante hincapié, y no quiero que se generen situaciones, ninguna rispidez en general. Mi intención en líneas generales es que los cursos sean amenos y que sean cordiales y que haya una buena comunicación. Pero el grupo de WhatsApp es para fines estrictamente académicos, ¿sí? Así que cualquier comentario que exceda el ámbito de la materia, les pido que no lo hagan en ese ámbito puntualmente, ¿sí? Porque si no me fuerzan a mí a tener que eliminarlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que les pido por favor que no hagan comentarios de ningún otro tipo que no sea el de la materia, ¿sí? Porque si yo veo un comentario que no es un comentario de la materia, sea el comentario que sea, yo lo elimino, ¿sí? Y no es una cuestión personal en contra de nadie, simplemente para mantener el grupo dirigido a la finalidad para la cual fue creado, ¿sí? Así que sin ofender a nadie, dirigido con el ánimo de ofender a ninguna persona, ya se los anticipo desde el vamos, como para que quede bien claro desde ahora. En alguna cursada también me ha pasado, y disculpen que me extienda un poco en este momento, pero prefiero aclarar todo desde ahora, que algún compañero o alguna compañera con buena voluntad, quizás haya subido algún material que haya elaborado con el ánimo de contribuir a compañeros y compañeras, etcétera, etcétera. Bueno, si lo van a hacer, yo les pediría que lo hagan en otros ámbitos, ¿sí? Porque yo no voy a validar y no me voy a poner a leer los resúmenes que hagan alguno de ustedes para compartir con sus compañeros o compañeras, ¿sí? Si lo hacen en ese grupo, daría la sensación que lo estaría validando, y la verdad que no tengo tiempo para ponerme a leer un resumen de 50 páginas o un PowerPoint que hacen con inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial que a veces distorsiona la información, a veces tiene información que no es del todo veraz, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso es otra de las cuestiones que me interesa que queden bien en claro, ¿sí? Eso no lo voy a eliminar, pero ténganlo en cuenta. Bueno, eso respecto de la información, respecto de los exámenes, respecto de la bibliografía. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? Como una pregunta, ¿la modalidad? Eso quería saber yo también. ¿La modalidad de qué? Del examen. Los exámenes van a ser escritos,
Los dos exámenes van a ser escritos en líneas generales. Los exámenes que tomo suelen tener, bueno, en el caso de los intensivos, tener bastante de multiple choice o verdadero o falso con alguna justificación breve y alguna pregunta a desarrollar, que bueno, siempre me gusta que exista, pero bueno, no pueden ser exámenes muy extensos porque bueno, el periodo de corrección es breve y bueno, ustedes son unos cuantos, así que no tengo mucho tiempo. Entonces, teniendo en cuenta eso, los exámenes voy a tener que recurrir a ese tipo de metodologías de evaluación. ¿Sí? En líneas generales va a haber bastante de multiple choice, bastante de verdadero o falso. Los verdaderos o falsos no son solamente poner una B o una F, sino que siempre va a haber algo de justificar. Y alguna pregunta a desarrollar, pero no se esperen 7 o 8 preguntas a desarrollar porque no puedo corregir 60 exámenes de 5 páginas porque no tengo tiempo, sinceramente. Pero bueno, escrito va a ser, ¿sí? Escrito va a ser. Y otra de las cuestiones, le contesté a Uriel. ¿Sí? Sí, perfecto. Y otra de las cuestiones que me interesa resaltar y que suelo implementar en los cursos cuatrimestrales y también en los intensivos es que yo suelo tomar parcialitos, lo que yo denomino parcialitos. Los parcialitos en general los parcialitos son optativos, ¿sí? Entonces yo en el transcurso de la tarde de hoy les voy a dar un esquema, un cronograma de parcialitos, ¿sí? O sea, cada 2 clases más o menos va a haber parcialitos. ¿Qué temas van a entrar en esos parcialitos? Si los parcialitos caen en una clase virtual, va a ser un Google Forms, por ejemplo, donde van a tener 10 minutos para contestar 10 preguntas, más o menos. Y en el caso de que sea una clase presencial, también va a ser un Google Forms, donde con sus celulares van a tener que contestar 10, 12 preguntas. Luego esas preguntas las vamos a corregir en clase, van a tener un feedback que yo les voy a enviar respecto de cada una de esas preguntas o de cada una de las respuestas, y en general sirve para que vayan estudiando a medida que el curso se va desarrollando. ¿Por qué les decía que va a ser optativo? Porque las notas van a ser las notas de los parciales. Si ustedes en los parcialitos se sacan 0 o no los hacen porque no quieren hacerlo, bueno, no hay ningún problema. Y en los parciales se sacan 10 y 10, le va a quedar 10 de nota y no hay ningún problema. Ahora, ¿para qué sirven los parcialitos? Bueno, de alguna manera es un incentivo a que vayan estudiando a medida que se van desarrollando las clases. Si en los parcialitos ustedes se sacan notas elevadas y el promedio de los parcialitos previos a cada uno de los parciales excede la nota de los parciales, bueno, eso eleva la nota del parcial en un punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se sacan en los parcialitos previos al primer parcial un promedio de 10, porque les fue bien en todos los parcialitos, y en el parcial se sacan un 5, bueno, ese 5 se eleva en un punto porque el promedio de los parcialitos fue superior, ¿sí? Entonces, la nota de 5 del parcial se eleva en un punto y pasa a ser 6, ¿ok? Ahora, si ustedes en el parcial, como les decía antes, si ustedes en el parcial se sacaron un 9 y en los parcialitos se sacaron un 2 de promedio porque los parcialitos no tuvieron tiempo de estudiar o no tuvieron ganas de estudiar porque estudian en los últimos días por cuestiones laborales o porque lo que ustedes quieran, bueno, la nota va a ser 9. El parcialito no disminuye nunca la nota, lo que puede hacer es elevarla, ¿sí? Así que bueno, eso es algo que hoy, una vez que termine la reunión de hoy, les voy a mandar un cronograma donde ustedes van a tener cuáles son las fechas de todos los parcialitos. ¿Cómo funcionan los parcialitos? Bueno, vamos a estar en una clase, como en la clase del día de hoy, o como en cualquier clase presencial, y no a primera hora en la clase, porque a veces, más cuando son las clases presenciales, a veces siempre hay alguien que llega un poquito más tarde, por una cuestión de transporte, por una cuestión de trabajo, por lo que fuera. Entonces, quizás, si la clase empieza a las 9, 9 y media, o a las 10, yo digo, bueno, paramos 10 minutos, sacamos los celulares, guardamos todas las cosas, hacemos el parcialito, ¿sí? Entonces, hacemos el parcialito, terminan todos, entregan el parcialito, yo los recibo en ese mismo momento, si es la clase presencial, cierro el formulario de Google, recibo todas las notas y lo corregimos ahí mismo,
¿sí? Lo corregimos ahí mismo, yo después comparto las notas y todos ustedes ahí mismo van a recibir cuál es la nota que obtuvieron respecto a ese parcialito. A medida que van haciendo los parcialitos, yo les voy a ir compartiendo las notas que se van sacando y, bueno, ustedes pueden ir monitoreando cuál es el promedio que van llevando respecto a los parcialitos. Si en algún parcialito se ausentan, bueno, respecto a esa instancia les va a quedar 0. ¿Sí? Si hay algo que no puedo hacer es recuperar parcialitos, ¿sí? El parcialito básicamente es como un test de lectura intermedio que se va a ir dando a medida que vamos desarrollando la cursada, ¿sí? Entonces, si hay algo que no se puede hacer es recuperar el parcialito, primero porque no me da el tiempo físico, y segundo porque es una instancia a los efectos de llegar mejor leído al parcial, ¿sí? De todas formas va a haber varios parcialitos que lo van a permitir llegar con un buen promedio. Pero tengan en cuenta eso y ya se los anticipo desde ahora. Sí, Yamila, dígame. Hola, ¿se escucha? Sí, claro. Buenos días, profesor. En mi caso quisiera comentarle algo. Primero quisiera saber si puedo grabar la clase y bueno, en cambio es por un motivo. Tengo una discapacidad visual y no, mayormente me estudio con los audios. Ok, no hay problema. A ver, si se muestra, porque no sé si está prendida la cámara o no, pero a ver. No hay problema. Es que yo no tengo inconvenientes en que graben las clases, así que grábela sin problema. Muchas gracias. Discúlpeme por molestar. No sé si se ve la cámara para mostrar el CUT, pero bueno. Es que no tiene que mostrarme nada. Quédese tranquila y grábela sin problema. Así que bueno, eso sería... ¿Quedó claro el tema de los parcelitos? ¿Alguna duda sobre eso? No, ninguna, profesor. Todo claro. No, ninguna. Muchas gracias. No, por favor. Buenísimo. Bárbaro, entonces. Respecto de eso es otro tema, y viene a cuento de lo que consultaba recién la compañera, Yamila. No tengo problemas con que graben las clases. Si quieren grabar las clases pueden hacerlo. Lo único que les pido es que no las suban a YouTube, básicamente, ¿sí? Que es algo que alguna vez me ha pasado en algún curso intensivo, que alguien alguna vez grabó todas las clases, no solamente las mías, sino de otros profes, y las subieron a YouTube en un canal que habían generado. Bueno, les pediría que no hagan eso, pero para estudiar, hagan sin problema. Así que bueno, eso sería básicamente la estructura general del curso, ¿sí? Hablamos ya de la bibliografía, hablamos de cómo se van a ir desarrollando las clases, y bueno, los parcialitos, que generalmente es alguna novedad que podríamos mencionar, y bueno, no mucho más que eso, ¿ok? Creo que no me estoy olvidando de nada, cómo se toman los exámenes, etcétera, 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 ¿sí? Así que bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna consulta más, algo distinto que mencionar, o ya empezamos? Hoy les voy a tomar lista. Yo en general para tomar lista a veces hago un test al final o algo diferente porque me aburre un poco tomar lista, pero el primer día siempre lo hago como para, bueno, que también ustedes sepan a ver si están en la lista y no hay ningún problema, etcétera. Así que el primer día siempre tomo por el método tradicional. Eso no quiere decir que no tome lista, ¿no? Lo hago, pero no de la forma tradicional. Así que bueno, aprovecho ahora para tomar lista. Les pido que me digan presente a viva voz, o acá, o como ustedes quieran, como así lo marco en el Excel que tengo abierto. Abatedada. Presente. Acuña Andrés. Buen día, presente, profe. Acuña María. Alarcón Micaela. Presente. Ávila Zaira. Presente. Berata Dolores. Presente. Cabral Joana. Camacho Agustina.
Presente. Camara Victoria, Presente. Candeli Lucía, Carmen Vanessa, Presente. Castro Mónica, Céspedes Florencia, Buen día, presente. Cohen Uriel, sí, usted habló. Presente. Sarni Pedro, Presente. Dáquila Agustina, Presente. Escalante Araceli, Presente, profe. Escobar Guadalupe, Presente. García Naila, Presente. Jiménez Gerardo, Presente. Goldstein Santiago, Presente. Gómez Carmen, Presente, profe. Buen día. buen día, usted me escribió anoche, ¿no? Sí, sí. Gómez Garibaldi Paloma, Presente. Herrera Gabriela, Olser Serafín, Presente. Humofe Melina, Presente. Indart Mía, Presente. Menzón Romina, Presente. Jiménez Brenda, Presente. Laporta Facundo, Lagorio Sandra, Presente, profesor. Ledesma María, Luján Lautaro, Maidana María, Buen día, presente, profesor. Marzano Melina, Presente. Medina Andy, Presente. Montenegro Liliana, Presente. Morales Gabriel, Presente. Nantón Sofía, Presente. Opitz Bruno, Presente. Pagani Franco, Presente. Panesi Paloma, Presente. Paceri Bruno, Presente. Paz Mónica, Presente. Pechman Paula, Peralta Joana, Presente. Ramos Ana, Presente. Rig Florencia, Presente, profe. Río Frío Yamila, Presente. Rivadero Diego, Presente. Robledo Ornella, Presente. Robles Llanesa, Presente. Roldán Carolina, Presente. Roldán Mieres Sofía, Presente. Sartori Lagui Micaela, Presente. Yarnopolsky Camila, Singh Lucas, Presente. Vallejos Tomás, Presente. Vera Delfina, Presente. Vera Evelyn, Presente. Villaverde Agustina, Presente. Zacarías Nana, Presente. Celaya Ailén, Presente. ¿alguien con el nombre? Ok. Bueno.
Profesor, perdone. ¿Me podría repetir la bibliografía? Porque tuve un inconveniente con la conexión y no pude escuchar. Sí, el manual del doctor Vítolo. Sí. Manual de Sociedades del doctor Vítolo o el curso de Derecho Societario del doctor Nissen, en general son los textos que suelo mencionar. ¿Sí? Ahí lo tienen, ahí en la pantalla. Ok, gracias. No, por favor. Después, bueno, hay algunos textos del doctor Fabián Dubois que quizás también les acompañen en algunos casos. Y después las normas en general, pero no mucho más que eso. Y bueno, como les decía antes, cuestiones, alguna cuestión de doctrina o algún fallo, algunos fallos vamos a ver varios, pero fundamentalmente sería eso. Sí, okay. Así que bueno, eso sería todas las cuestiones administrativas. Recuerden que esta semana, y con eso ya termino las cuestiones administrativas, el jueves y el viernes no hay clases, ¿ok? Así que bueno, arranquemos. Bueno, ya no me olvidé nada de todo esto. Perdón, profesor, todo esto va a estar subido a campus, como lo dijo. Sí, Gabriel, en el transcurso de la tarde de hoy van a tener un link donde va a tener todo esto y en esta suerte de página van a tener, les voy a ir agregando toda la información. Cada vez que yo les diga subí algo, lo voy a subir directamente acá, ¿sí? La idea es que, y esto también, el link a esto también lo van a tener en la descripción del grupo de WhatsApp. La idea es que todos ustedes tengan como una suerte de repositorio de información y no tengan la información disgregada en diversos lugares donde uno tenga que decirle vayan a tal lado, vayan a tal otro. Ustedes saben que está todo acá, ¿sí? Entonces cada vez que yo les diga agregué tal cosa, ustedes saben dónde ir, ¿sí? Sin perjuicio de que si alguien en algún momento dice, bueno, no lo encuentro, bueno, me dicen y no hay problema, yo les indico. Pero la idea es que esté todo en un único lugar, con un único repositorio de información, y así nadie se pierde de nada y todos saben dónde recurrir en el caso de tener que ubicar algún tipo de información. ¿Ok? Muchas gracias. No, por favor. Así que bueno, en líneas generales, nosotros nos vamos a abocar al estudio de la ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades, ¿sí? Básicamente, una norma de una rama del derecho privado que se aboca a la regulación de la constitución, el funcionamiento, la organización y la extinción de las sociedades. Que están desarrolladas en esta norma. En líneas generales, el sentido de la existencia de las sociedades es la idea de, o viene a cuento de, la necesidad de que un solo sujeto tiene la necesidad de reunir capital, de asumir ciertos riesgos o organizar ciertos emprendimientos y no tiene o busca realizarlo no en cabeza propia, sino realizarlo a través de ciertos o determinados vehículos. Y en líneas generales son las sociedades esos vehículos a través de los cuales busca canalizar la realización de esos emprendimientos en general. En cuanto a la importancia económica que estas sociedades en líneas generales tienen, lo que van a permitir las diversas sociedades que están desarrolladas en esta norma es la concentración del capital, la especialización, la continuidad de la empresa y la limitación del riesgo, ¿sí? Nosotros, si hay algo que
cuando nos abocamos o cuando estudiamos derecho comercial y cuando vimos el concepto en líneas generales, el concepto de empresa, nosotros hay un concepto en el cual hemos hecho énfasis, que es la estructuración, la generación de una estructura administrativa y el interés de aportar recursos con el ánimo de obtener un eventual lucro, pero siempre desarrollando una determinada actividad que en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades dice la producción e intercambio de bienes y servicios, pero siempre va a traer aparejado un riesgo. Y esta sociedad, o estas sociedades que están desarrolladas en el texto de la ley, tienen o traen como posibilidad en alguno de los tipos que la ley introduce o que la ley plantea, traen la posibilidad de una limitación de ese riesgo que trae aparejado o que puede traer consigo o traer aparejado un negocio en particular, ¿sí? Entonces, en cuanto a la importancia económica que yo les mencionaba, las sociedades lo que van a permitir, y acá les voy a compartir esto, van a tener consigo, van a tener una importancia económica, porque van a permitir no solamente concentrar un determinado capital que aquellos que se aboquen al desarrollo de una actividad económica puedan aportar, sino va a tener una determinada especialización en un tema en particular, a desarrollar una continuidad de una determinada empresa y a limitar un riesgo. ¿De qué riesgo estamos hablando? De un riesgo patrimonial, ¿sí? Un riesgo de negocio, ¿sí? Donde yo digo, bueno, yo tengo un patrimonio y quiero desarrollar un negocio en particular. Ahora, ¿quiero involucrar todo mi patrimonio personal en ese negocio? Bueno, no necesariamente. Entonces tengo la posibilidad de fraccionar o de involucrar una determinada parte de mi patrimonio en ese negocio. Bueno, la sociedad es un vehículo que permite realizarlo, ¿sí? Lo que permite es que un sujeto pueda aportar una porción de su patrimonio individual en un vehículo societario a los efectos de afectarlo a un negocio en particular, ¿sí? Bueno, esto vamos a dejarlo un poco de lado. ¿Qué es lo que constituye la sociedad actualmente y en líneas generales? Y esto es algo que queda de manifiesto en la norma que vamos a ir estudiando. Y bueno, va a constituir en líneas generales una organización que va a tener un patrimonio propio, que va a tener ciertos atributos propios en líneas generales, que la ley le confiere, y que va a estar destinada a desarrollar una actividad económica, ¿sí? Entonces, vamos a ver diferentes tipos de organizaciones con diferentes características, con diferentes estructuras, pero que básicamente van a tener ciertos atributos, pero fundamentalmente un patrimonio, que van a estar abocados a desarrollar una actividad económica, ¿sí? Y ese patrimonio es el que va a ser el sustento, es el que va a ser aquel con el que van a abocarse, con el que eventualmente van a responder ante terceros, en virtud de la actividad económica que desarrollan. Como les decía antes, ustedes, de manera previa a esta materia, estuvieron viendo o estuvieron analizando el concepto de empresa. Y en el concepto de empresa, cuando ustedes analizaron el concepto de empresa, que lo vieron de manera previa al análisis del artículo 320 del Código Civil y Comercial, que básicamente es un artículo fundamental a los efectos de delimitar la materia mercantil o los alcances del derecho comercial en líneas generales, introduce o menciona el concepto de empresa, ¿sí? Y el concepto de empresa, sí, en líneas generales o de modo genérico, podríamos mencionarlo como una organización, una estructura, donde existen diversos factores productivos, donde hay una estructura administrativa y diversos factores productivos que está destinado a la producción e intercambio de bienes o servicios.
donde hay un sujeto empresario que dispone de estos diversos factores con un sentido de la producción, intercambio de bienes y servicios con la finalidad, con el afán de obtener un lucro, ¿sí? Con el afán de obtener una determinada utilidad eventual, una determinada ganancia y eventualmente distribuirla o eventualmente apropiarse de ella, ¿sí? Particularmente la sociedad, que es lo que vamos a ir estudiando, va a ser una persona jurídica que va a ser creada conforme a la ley y puede organizar una empresa a los efectos de desarrollar esta actividad económica. ¿Por qué me interesa hacer esta distinción? Porque la empresa es un concepto fundamentalmente económico, ¿sí? El concepto de empresa es un concepto fundamentalmente económico, donde hay un sujeto que dispone de diversos elementos, como nosotros vemos acá, diversos factores productivos y tiene una estructura administrativa a los efectos de obtener ese lucro y en el cual desarrolla una actividad que trae aparejado, trae consigo ciertos y determinados riesgos, ¿sí? Y esto es algo de lo cual hemos hablado bastante, ¿sí? Yo he visto ahí cuando vimos o tomaba lista a ciertos alumnos y alumnas que cursaron conmigo Derecho Comercial, o algunos otros u otras que han cursado con otros profesores, pero que han visto, por ejemplo, el texto del doctor Vítolo. Bueno, en las diferentes etapas del Derecho Comercial, ustedes vieron que, en la primera etapa había una visión subjetiva centrada en el comerciante, y en la tercera etapa una visión subjetiva centrada ya en el empresario, en ese sujeto, ¿sí? Que ya tenía una visión un poco más amplia, donde ya se abocaba a estructurar ciertos factores productivos, tenía una estructura administrativa ya, y estructuraba ese esquema con el afán de la producción e intercambio de bienes y servicios y la obtención de lucro en un contexto de riesgo. Ahora, nosotros vamos a estudiar a las sociedades en particular, que son estas personas jurídicas que están en el ordenamiento jurídico, que están en esta norma que vamos a ir estudiando y que nos permiten organizar esta empresa conforme a ciertos tipos y que nos permiten desarrollar una actividad económica, limitando ciertos riesgos, limitando ciertas responsabilidades patrimoniales en determinados tipos y con determinadas características en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a sus funcionamientos internos. Ahora, lo que tenemos que distinguir es que una empresa y una sociedad no son sinónimos, ¿sí? No son similares. La empresa, como les decía antes, es un concepto económico. Es ese sujeto que estructura factores productivos con el afán de obtener un lucro en un contexto de riesgo, abocado a la producción e intercambio de bienes y servicios. La sociedad es esta persona jurídica que prevé la norma y permite organizar una empresa conforme a ciertos y determinados tipos y previsiones legales. Entonces es importante tener en cuenta y hacer esta distinción donde no hay una identidad conceptual entre uno y otro término. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque puede llegar a haber, o podríamos llegar a encontrar, por ejemplo, una sociedad que no tenga actividad económica, ¿sí? Es una sociedad, y sin perjuicio de eso, no actúa, no está desarrollándose como empresa, ¿sí? Sin perjuicio de ello, tiene una personalidad jurídica y existe como sociedad, más allá de que no desarrolla actividad económica y en un momento determinado no tiene estructura,
¿sí? No tiene estructura, no tiene actividad económica y no está desarrollando esa actividad que constituye a la empresa como concepto económico que acabamos de desarrollar. O puede haber un sujeto, persona humana quizás, que desarrolla su actividad y se constituye como empresario, se constituye como empresa. ¿Por qué? Porque quizá tiene una estructura administrativa, porque quizá tiene ciertos dependientes que desarrollan una determinada actividad y quizá desarrolla una actividad productiva con el afán de obtener un determinado lucro, con el afán de desarrollar una actividad abocada a la producción e intercambio de bienes y servicios, con el afán de obtener un determinado lucro, y no está estructurado como persona jurídica, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esta pequeña distinción entre uno y otro concepto. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda sobre esto? No, profe, todo claro. ¿Todo bien? No, profesor. Dicho esto, entonces, empecemos a pensar ciertos escenarios en los cuales esas empresas ya quizás, porque ustedes me pueden decir, bueno, está bien, pero vos me estás hablando de situaciones excepcionales, o situaciones donde, si bien puede darse que una empresa no sea una sociedad, en líneas generales la mayor parte de las empresas que yo conozco suelen ser sociedades, suelen estar estructuradas como sociedades. Y bueno, puede ser, ¿sí? En líneas generales suele ser así. Ahora, lo que me interesa es que no lo planteemos como una identidad. No va de la mano necesariamente una de la mano de la otra, ¿sí? Porque son conceptos que tienen orígenes diferentes, y que en ese sentido es que debemos distinguirlos. Ahora, dicho esto, es que... Una pregunta. O sea que no podemos asociar una empresa con una sociedad, o sea, una empresa, más allá de que no es una persona jurídica, podría no estar constituida societariamente. Una persona humana podría actuar o un empresario podría tener dependientes y actuar como empresa y ser considerado empresa y no estar estructurado como una persona jurídica, aún teniendo la posibilidad de existir una sociedad unipersonal, ¿sí? A eso me refiero. ¿Sí? Ok, gracias. No. Dicho esto, hay ciertos conceptos que tenemos que distinguir. ¿Por qué? Porque una vez que, teniendo en cuenta que existen ciertas empresas, ciertas estructuras que ya tienen un volumen, una estructura grande, esas estructuras a veces comienzan a descentralizarse. Y esa descentralización empresaria que podemos advertir puede manifestarse a través de diferentes alternativas. Esas alternativas que podemos advertir pueden llegar a manifestarse a través de sucursales, a través de agencias o a través de filiales. ¿Sí? Esta descentralización que yo les hago mención, ¿qué es lo que va a permitir en líneas generales? Y bueno, lo que va a permitir esta descentralización básicamente son vías de expansión de empresas, son vías a través de las cuales estas empresas pueden expandir su negocio, pueden expandir su horizonte de negocio. Entonces, expandirse territorialmente, disminuir sus costos, ¿por qué? Porque aumentan sus escalas, o organizarse eficientemente. Y como les decía antes, hay diferentes alternativas que podemos observar en el marco de esa descentralización que podríamos advertir.
Esas alternativas que podemos observar dependiendo del tipo de empresa de que se trate, en líneas generales pueden ser sucursales, agencias o filiales. Las sucursales, la particularidad que tienen es que carecen de personalidad jurídica propia, integran el patrimonio de la casa matriz, aunque desarrollan actividades permanentes. Esto lo podemos observar, por ejemplo, si es una sucursal de un banco. Bueno, lo que vamos a observar es que, bueno, carece de una personalidad jurídica propia, integra el patrimonio de la casa matriz, aunque desarrolla actividades permanentes en el lugar donde se encuentra ubicada. Pero el elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta es la ausencia de personalidad jurídica propia, ¿sí? Que quede integrada el patrimonio de la casa matriz. Tiene una autonomía funcional, tiene una administración propia, pero tiene una dependencia jurídica respecto de la sociedad principal. La agencia es un centro de negocios de menor autonomía incluso que en el otro caso. Es un centro que promociona, intermedia, representa a otro sujeto en particular que ni siquiera tiene personalidad jurídica, que tampoco tiene personalidad jurídica y que es de menor entidad incluso que la sucursal, ¿sí? Sino que se aboca a la promoción, intermediación o representación de un sujeto en un determinado espacio territorial. O sea, tiene funciones limitadas. Y la filial sí es importante distinguirla porque sí constituye una sociedad diferente. Posee una personalidad propia, un patrimonio propio y posee órganos propios locales, ¿sí? Y esto es algo importante que sí lo tenemos que tener en cuenta. Si hay una sociedad, por ejemplo, del extranjero que tiene una filial local, esa filial local sí tiene una personalidad propia, tiene un patrimonio propio y tiene órganos propios con los cuales debe de responder, ¿sí? Esto luego lo vamos a ver quizás con mayor detalle, pero es importante distinguir una filial principalmente de una sucursal, ¿sí? Una sucursal, como veíamos antes, no tiene personalidad jurídica propia, integra el patrimonio de la matriz, aunque desarrolla actividades permanentes. La filial, a diferencia de la sucursal, tiene una personalidad jurídica propia, tiene un patrimonio propio, tiene órganos propios con el cual toma las decisiones en el ámbito local, ¿sí? Por ejemplo, Toyota Internacional, Toyota Argentina, que es una filial, ¿ok? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de descentralización de negocios. Obviamente va a haber un control económico, obviamente va a tener que reportar al grupo internacional, pero la filial tiene una personalidad jurídica que es independiente de la otra, ¿sí? Y no hay una confusión de patrimonios, porque tiene un asiento local, tiene una personalidad jurídica local y tiene un patrimonio local con el que se vale y en función del cual desarrolla sus negocios locales. Entonces, eso es importante distinguirlo. Sobre esto vamos a ver que la legislación local lo desarrolla o hace hincapié respecto de estas cuestiones en el artículo fundamentalmente 118 y 124 de la Ley General de Sociedades. Luego vamos a volver sobre esto, pero ya es importante mencionarlo cuando hacemos esta primera aproximación a estas cuestiones en cuanto a la descentralización de un grupo empresario. Entonces, ¿qué es lo que venimos viendo a partir de estos primeros acercamientos que hacemos a la materia? Primero, el concepto de empresa. El concepto de empresa y distinguirlo de la sociedad como el vehículo jurídico al que nos vamos a abocar fundamentalmente en el estudio de todo este mes. Y luego empezar a advertir ciertos sujetos que vamos a poder encontrar o ciertos vehículos que se pueden llegar a encontrar y vamos a ver localmente que se suelen utilizar
o que suelen utilizar diferentes empresas una vez que escalan, una vez que tienen un negocio de magnitudes, y cómo se pueden afianzar localmente o cómo pueden distribuir ese negocio localmente a través de diferentes ramas, diferentes alternativas. ¿Sí? Sí. Una pregunta. De agencia, habías dicho que no tenía personalidad jurídica propia, ¿no? No tiene personalidad jurídica propia. Básicamente es como una sucursal, pero de menor cuantía. Básicamente puede hacer labores de representación, ¿sí? Funciones limitadas, ¿sí? Una representación limitada sobre un sujeto en particular. Mientras que la filial sí. La filial es aquella que sí se distingue del otro sujeto, ¿sí? Tiene un patrimonio con el cual responde ante los acreedores, responde ante terceros y debemos de distinguirlo. Profe, sería como que la filial sería como una expansión más de esa casa matriz. Claro, pero básicamente es cuando la casa matriz se afinca localmente, pero a esa sociedad local le otorga recursos y le otorga recursos para que desarrolle sus actividades locales, bueno, va a tener una personalidad jurídica propia. De hecho, la legislación local le exige que cuando una sociedad desarrolla actividades permanentes de manera local, va a tener que inscribirse y va a tener que actuar conforme a la legislación local. ¿Sí? Esto lo dice el artículo 118 y 124 de la Ley General de Sociedades. Entonces, la filial ya no es como la sucursal, que integra el patrimonio de la otra y actúa como una parte de la matriz, sino que tiene personal, si bien integra el grupo económico, tiene una personalidad jurídica propia, tiene un patrimonio propio, tiene sus órganos de decisión internos propios, ¿sí? Entonces responde con ello respecto a sus acreedores, responde respecto de terceros y actúa en el marco en el que se desenvuelve. ¿Ok? Es por eso que en la Argentina, más después de la crisis del 2001, las sociedades, las casas matrices no responden por las filiales. Es que tienen sus filiales locales, y el sentido de tener sus filiales locales es que tengan su patrimonio y con ese patrimonio responder ante los acreedores locales, fundamentalmente, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la legislación local obliga a un sujeto que desarrolla actividades permanentes a que se inscriba, a que inscriba sus instrumentos jurídicos localmente y que se afinque localmente, ¿sí? O sea, uno solamente puede actuar localmente si desarrolla actividades puntuales y esporádicas, ¿sí? Si yo vengo como una sociedad extranjera a comprar algo y nada más hago eso, bueno, solamente me voy a regir por la legislación del lugar donde me constituí originalmente. Ahora, si yo vengo y desarrollo una actividad permanente en la República Argentina, bueno, la ley que se me aplica va a ser la ley de la República Argentina, por más que la sociedad haya sido constituida originalmente en Uruguay, por ejemplo. ¿Sí? Sobre esto hay un caso, que bueno, se los iba a mencionar un poquito más adelante, pero ya que lo mencionamos ahora, se los menciono ahora. Lo tengo por acá. Hay un caso que es un caso interesante, que es el caso Boscop, Sociedad Anónima, según quiebra, sobre incidente de apelación, ¿sí? Luego se los voy a subir también. Es Boscop, es B larga O-S, K-O-O-P, según quiebra, que era una sociedad que estaba constituida en Uruguay, ¿sí? La particularidad que tenía esta sociedad es que tenía una plaza de estacionamiento en Argentina.
y desarrollaba toda su actividad en Argentina. ¿Sí? Ahora, llegada tuvo una crisis de insolvencia y se le pide la quiebra. Y el pedido de quiebra es en la República Argentina. La sociedad opone una excepción de incompetencia y sostiene que por haber sido constituida en Uruguay debía intervenir la jurisdicción de Uruguay. Y lo que sostiene la sociedad es que había sido válidamente constituida en Uruguay, que tenía domicilio en ese país y que no correspondía a la competencia de los tribunales argentinos. Y que su actuación en Argentina no justificaba la aplicación del derecho societario argentino. Y la Cámara Comercial, de los juzgados, la Cámara Nacional Comercial, no me acuerdo si es la Sala A ver si lo tengo por acá. Sí, la Sala A, este fallo es del 2006, tiene unos 20 años. La Cámara verificó que no tenía actividad económica efectiva en Uruguay, que su principal activo era un inmueble en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que ese inmueble era explotado comercialmente en Argentina como playa de estacionamiento y garaje. Entonces el tribunal sostuvo que debía atenderse especialmente a la sede efectiva de la sociedad, el lugar donde desarrollaba su actividad principal y la finalidad perseguida por la Constitución en el extranjero. Y sostuvo que la realidad económica prevalecía sobre el mero dato formal de la Constitución. Y aplica el artículo 124 de la Ley General de Sociedades que ahora vamos a ver entre todos. Y dice que se tenía que encuadrar como una sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución, de su reforma y del contralor del funcionamiento, conforme a lo previsto por la Ley General de Sociedades. Y lo que concluye la Cámara es que el tribunal, lo que concluye es que no quedaba comprendido en el régimen general del artículo 118 y que al resultar aplicable el 124 la sociedad debía someterse al régimen previsto para las sociedades locales. Por lo cual le declararon la quiebra. ¿Sí? Fíjense que, déjenme que acá, como para que vean la importancia de esto, ¿no? Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, fíjense que el artículo 118 dice que la sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y formas por las leyes de su lugar de constitución. Esto es algo que íbamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, ya que lo estamos mencionando ahora, es interesante que lo traigamos a colación. Porque en Argentina no se hace, en cuanto a su... la norma no hace referencia a cuestiones vinculadas a la nacionalidad de las sociedades, pero sí existen estas normas vinculadas a cuál es el tratamiento que se hace respecto de las sociedades del extranjero. Y básicamente lo que dice el 118, y viene un poco a cuento de lo que veíamos recién en el fallo, es que la sociedad constituida en el extranjero se rige por las leyes del lugar de constitución original, que es básicamente lo que plantea la sociedad. Y dice, en actos aislados se halla habilitada para realizar en el país actos aislados y que están en juicio. Ya voy al llamado. Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en el Estatuto Social, establecer asiento, Y el 124, que es el que menciona la Cámara en el fallo, dice, la sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o su reforma y contralor de funcionamiento. En el caso de que las sociedades desarrollen actividades habituales, van a tener que inscribirse y van a tener que y se les va a aplicar las leyes locales a los efectos de su funcionamiento, ¿sí? Y eso es lo que dice el 124 y es el que menciona la Cámara a los efectos de el caso que tomamos en consideración recién. Sí, Uriel, dígame. ¿No es también un poco lo que pasó con Mercado Libre? Que no estoy bien en el tema, pero no se había ido la sociedad
para Uruguay para así no pagar regulaciones acá? No sé bien el caso al que usted se refiere. Yo lo que tengo entendido respecto, o sea, Mercado Libre, la sociedad creo que tiene una filial local que tributa, por lo menos por una parte, creo que tiene filiales en los diferentes países. Creo que la persona que se mudó a Uruguay es su titular, que mudó su domicilio fiscal a los efectos de, bueno, no tener que tributar en Argentina. Pero no sé si lo mudó toda la sociedad. Creo que la sociedad tiene filiales locales y por la actividad que desarrolla en Argentina tributa. Ok. Ahora, no sé si hay otro caso o alguna cuestión, alguna discusión que hubo ahí. Si es así, bueno, dígamelo o mándemelo y lo vemos particularmente. Pero en líneas generales, creo que una de las discusiones más fuertes que se dio en relación a Mercado Libre es de su titular, que su titular tenía residencia fiscal en Argentina y él se muda a Uruguay, y en Uruguay creo que una vez que transcurre un determinado periodo, bueno, se pagan menos impuestos que en Argentina, y por el ingreso que él posee, bueno, no debe, bueno, no tributa mucho menos. Pero entiendo que Mercado Libre, por las actividades que desarrolla en el país, debe de tributar. Pero bueno, de última me fijo. Sí. Hay compañías de seguros que son extranjeras que venden, o sea, que promocionan la actividad de la compañía de seguro que tienen acá en Argentina como sucursales directas de sus casas matrices. Y la realidad es que están constituidas como sociedades anónimas. O sea, tienen, de hecho, está exigido por la Superintendencia de Seguros de la Nación eso, más allá de la ley de sociedades. Pero si están constituidas como sociedades anónimas locales, están cumpliendo con lo que dice la Ley General de Sociedades. No, seguro, pero están siendo, digamos, vendidas o promocionadas como sucursales directas de sus casas matrices. Y no es así. No es así. Ninguna casa matriz responde societariamente por el capital y el riesgo asumido de la sociedad acá en Argentina. No es así. Si es así, en su caso podría denunciarla por publicidad engañosa, en su caso. No va a ser así. En el caso de que sean filiales, tienen que tener patrimonio propio con el que responder, y la Superintendencia de Seguros debería de velar porque eso realmente sea así. Y sería raro que como sucursales les permitan que desarrollen esa actividad, sinceramente. Así que bueno, esto es algo que me interesaba mencionarles. Respecto de, la distinción de filiales, de sucursales, agencias y filiales, ¿sí? Cuando hablamos de una sociedad, y ya metiéndonos un poco en el tema puntualmente, es importante que tengamos en cuenta que cada sociedad, particularmente y fundamentalmente, va a responder con su patrimonio por sus obligaciones asumidas, ¿sí? O sea, uno dice, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la idea de constituir una sociedad? O sea, porque uno dice, y esto es algo que, alguna vez alguien lo había mencionado un poco en esos términos. O sea, ¿cuál es la idea por la cual una persona se aboca a la constitución de una sociedad? Más allá de muchas motivaciones por las cuales uno puede abocarse a hacerlo, y algunas de las cuales estuvimos mencionando en los últimos minutos. Pero una de las principales, quizás, por las cuales uno puede pensarlo, es la limitación de responsabilidad,
¿sí? Porque, por lo que les mencionaba antes, uno dice, me voy a abocar a un negocio, tengo una idea de abocarme a un cierto negocio en particular, a desarrollar la producción e intercambio de bienes y servicios en un determinado rubro. Y no lo quiero hacer en forma personal, en forma individual e involucrando la totalidad de mi patrimonio individual. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar una porción de ese patrimonio y destinarlo a un vehículo societario, ¿sí? Crear una sociedad en particular. Y esa sociedad, que la puedo hacer individualmente, como ya vamos a ver que el artículo 1 de la Ley General de Sociedades permite las sociedades unipersonales, algo que ustedes ya sabrán, porque lo han visto seguramente en derecho comercial, que permite las sociedades unipersonales, o con otros sujetos que podrán aportar también un determinado capital, lo que se va a constituir una sociedad, una persona jurídica, y esa persona jurídica va a responder respecto de las obligaciones sociales, respecto de terceros, con su patrimonio individual, que va a ser distinto del patrimonio individual de los socios que la constituyeron, ¿sí? Esto parece obvio, ¿sí? Pero es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? La sociedad va a responder respecto de sus obligaciones o de las obligaciones que contraiga con su patrimonio particular, que es distinto del patrimonio de sus socios. Va a contraer ciertas obligaciones, va a tomar sus decisiones a través de sus órganos y va a responder con su patrimonio, ¿sí? Es importante que eso siempre lo tengamos en cuenta. Bueno, esto vayamos un poquito más adelante, así no nos atrasamos tanto. La ley a la cual nos vamos a abocar fundamentalmente es la Ley General de Sociedades, la Ley 19.550. Ustedes sabrán probablemente que anteriormente se denominaba la Ley de Sociedades Comerciales, había una distinción, existían las sociedades civiles dentro del Código Civil anteriormente, luego fueron derogadas, y hoy todas las sociedades quedan abarcadas por esta Ley 19.550, la Ley General de Sociedades. Supletoriamente se aplica en defecto de la Ley General de Sociedades el Código Civil y Comercial, pero fundamentalmente lo que vamos a ver es la Ley 19.550. Y arranquemos por el principio, ¿sí? La Ley General de Sociedades establece en el artículo 2 que la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley, ¿sí? Describe a la sociedad como un sujeto de derecho, y los alcances que le otorga son los que establece la propia ley. Y el artículo 1, que es el que tenemos ahí un poquito más arriba, es el que establece el concepto de la sociedad como tal, con las modificaciones que se realizaron, con las últimas modificaciones que se realizaron sobre la ley. Veamos cuál es el concepto sobre el cual vamos a volver luego a posteriori. Fíjense que dice, y esto lo deben haber visto ya en otras materias y ya lo deben haber leído en numerosas ocasiones, pero nunca está de más volver a ello. Fíjense que dice, habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Bueno, hay varias cuestiones que ya de alguna manera hemos mencionado, ¿sí? Y varias cuestiones que ya venían de arrastre respecto de lo que ya se mencionaba originalmente en la ley. Que se realizaban aportes con el afán de afectarlos a la producción e intercambio de bienes o servicios, cuestión que ya se encontraba previamente, participando de los beneficios y soportando las pérdidas, cuestión que ya se encontraba también. La tipicidad, ¿sí?
existente en la norma, aunque fue morigerada a partir de la modificación de la ley, y es algo que vamos a ver luego en las próximas reuniones. O sea, existen tipos que la ley prevé a los cuales ajustarse a los efectos de desarrollarse o constituir una sociedad, y las novedades fundamentalmente que se introdujeron en las modificaciones es que va a haber sociedad si una o más personas en forma organizada desarrollan todas estas cuestiones que mencionábamos recién. O sea, lo que trae fundamentalmente como novedad, o que se establece en el artículo primero, es la posibilidad de la sociedad unipersonal. Anteriormente siempre las sociedades debían de ser plurales, o debía haber más de una persona. Antes se decía 2 o más personas, y hoy existe la posibilidad de que haya 1 o más personas. O sea, una persona puede, en ese afán que mencionábamos antes, si uno quiere limitar su responsabilidad en el desarrollo de un negocio, si quiere tener diversas unidades de negocio y dejarlas asentadas en diversas sociedades, uno puede hacerlo sin tener que vincularse con otras personas, ¿sí? Entonces, esto es algo que se trae y se incorpora en el artículo primero. La particularidad que dice este artículo primero es que la sociedad unipersonal solo puede constituirse como sociedades anónimas, cuestión que ustedes quizás ya saben. Existen otros tipos societarios que también prevén la posibilidad de constituir sociedades unipersonales. Pero bueno, el artículo 2, volviendo un poco a lo que mencionábamos antes, es el que fundamentalmente introduce o plantea a la sociedad como un sujeto de derecho, y el reconocimiento de la sociedad como un sujeto de derecho implica reconocerle a la sociedad un patrimonio propio, una capacidad para obligarse, responsabilidad e individualidad jurídica, fundamentalmente, ¿sí? Como ahí vemos, ¿sí? El hecho de que se le reconozca una personalidad implica estas cuestiones, ¿sí? El hecho de tener un patrimonio, capacidad para obligarse, responsabilidad e individualidad jurídica. Como les decía antes, ¿qué implica tener un patrimonio propio? Bueno, fundamentalmente que la sociedad responde ante sus acreedores, o responde por las obligaciones contraídas con su propio patrimonio, que son distintos de los patrimonios del patrimonio de los socios, y un poco es el sentido por el cual la sociedad, muchos sujetos constituyen sociedades en algunos contextos. Más allá de la responsabilidad que asumen los sujetos en los diferentes tipos societarios, ¿sí? Después vamos a verlos cuando veamos cada uno de ellos. Sí. Bueno, esto viene un poco a cuento de lo que hablábamos antes. En cuanto a la capacidad para contratar, para adquirir bienes en líneas generales, y cada una de la sociedad va a tener una denominación o razón social que la va a identificar como tal, ¿sí? Y la va a distinguir de cualquier otro sujeto. Tal es así que cuando uno constituye una sociedad tiene que hacer reserva de nombres, etc. Cuestión que lo vamos a ver luego cuando lleguemos fundamentalmente al artículo 11 de la sociedad. También cada sociedad va a tener un domicilio, ¿sí? El domicilio fundamentalmente, en cuanto a las consecuencias jurídicas más importantes, va a determinar la competencia del magistrado que pueda llegar a tener que intervenir en el caso de darse algún tipo de controversia, el lugar donde deben realizarse las registraciones y las publicidades correspondientes. En las cuestiones vinculadas a la nacionalidad, como yo les decía anteriormente, en nuestro país o en nuestra legislación no hay manifestaciones en el sentido de atribuir nacionalidad, o de la relevancia fundamentalmente respecto de atribuir nacionalidad a una sociedad en particular, ¿sí? Sí se hace referencia a la sociedad extranjera, ¿sí? A la sociedad extranjera, y
cómo debe de comportarse la sociedad extranjera dependiendo de la actividad que desarrolle en nuestro país. Y en ese sentido es que tenemos fundamentalmente el artículo 118 y subsiguientes, fundamentalmente el 118, 119 y 124 de la Ley General de Sociedades. Y en este sentido es que veíamos el fallo de recién, ¿sí? Donde a priori la legislación nacional básicamente, o el 118 lo que dice es, bueno, si venís a desarrollar una actividad puntual, bueno, una sociedad extranjera, se le aplica la legislación de origen. Ahora, si desarrolla actividades regulares, bueno, ya debe inscribirse y ya se le aplica la legislación local. Y bueno, básicamente la personalidad lo que va a permitir es un poco todo esto, ¿sí? Imputar derechos, imputar obligaciones, facilitar la actividad económica. Y si hay algo que tenemos que tener bien presente cuando hacemos esta distinción de personalidades entre sujetos que constituyen la sociedad y la sociedad constituida como tal, fundamentalmente es esta distinción en cuanto a patrimonios y esta distinción en cuanto a responsabilidades. Que es quizás uno de los elementos fundamentales que hacen a la relevancia de su constitución, ¿sí? Pero bueno, no quiero ser tan redundante tampoco. Bueno, sí. En relación a esto, bueno, Nissen y Vítolo, bueno, acá tienen algunas cuestiones respecto de los dos autores. Yo les mencionaba a Nissen y Vítolo como doctrina a la cual referirse, y no les dije un manual u otro, porque es muy interesante en algunos casos hacer un cierto contrapunto entre los dos autores. ¿Por qué? Porque tienen visiones contrapuestas en ciertas cuestiones que hacen al derecho societario, ¿sí? No sé si sabrán, o quizás sí, el doctor Nissen fue titular de la IGJ en el gobierno anterior, y el doctor Vítolo fue titular de la IGJ hasta hace unos 4 meses, y los dos con visiones distintas respecto de ciertos temas nodales en lo que hace al derecho societario en general, ¿sí? Entonces, si bien en algunos puntos tienen coincidencias, en algunos otros no, y ese contrapunto a veces lo vamos a mencionar en las diferentes reuniones, ¿sí? En esto en general, en las responsabilidades en particular, bueno, sí, la personalidad jurídica es uno de los ejes estructurales en el derecho societario en general, y bueno, es algo que, bueno, en eso no hay mucho que mencionar. Sobre esto me interesa hacer hincapié o mencionarles un artículo que es el artículo 54 de la Ley General de Sociedades, acá lo tengo, que son ciertos supuestos donde, si bien la personalidad jurídica es fundamental a los efectos de la comprensión o uno de los pilares fundamentales respecto del derecho societario en general. O sea, nosotros estamos hablando de un sujeto que crea una sociedad a los efectos de desarrollar una actividad determinada, y a los efectos de distinguir a cada uno de los sujetos, la personalidad jurídica es un elemento fundamental a comprender, ¿sí? Ahora,
esa personalidad jurídica no se constituye como un elemento, como un principio absoluto, sino que hay ciertos supuestos en los cuales pueden ser dejados de lado. Hay ciertos supuestos excepcionales en los cuales esa personalidad jurídica puede ser dejada de lado, ¿sí? Y esa prescindencia de la personalidad jurídica también puede ser denominada desestimación, inoponibilidad o levantamiento del velo societario, ¿sí? En líneas generales, esto lo vamos a ver fundamentalmente en el artículo 54 de la Ley General de Sociedades, que fíjense que que dice en el segundo párrafo que la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o los controlantes que le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Esto lo tenemos aquí, ¿sí? Volviendo un poco donde nos encontrábamos antes, nosotros pensemos lo siguiente. Un sujeto constituye una sociedad en líneas generales, a los efectos, como les mencionaba antes, tomando una porción de su patrimonio, constituye una sociedad a los efectos de limitar su responsabilidad. ¿Por qué? Porque será la sociedad a la que responderá por las obligaciones contraídas. A los efectos de desarrollar un negocio, sin pensar mal, al negocio le puede ir mal. Ahora, si el negocio le va mal, responderá con ese patrimonio respecto a las obligaciones contraídas. Los acreedores de la sociedad son acreedores de la sociedad y no van a ser acreedores del socio. ¿Por qué? Porque son sujetos diferentes con patrimonios distintos. Recordemos el artículo 743 del Código Civil y Comercial de la Nación, que si ustedes van un poquito hacia atrás, ¿qué es lo que dice respecto al patrimonio? Es la garantía común de los acreedores. Ahora, cada acreedor va a atacar el patrimonio de su deudor. Y en este caso, los acreedores de la sociedad van a ser acreedores de la sociedad, no de los socios de esa sociedad, porque son sujetos diferentes. Ahora, y esto viene un poco a cuento de la personalidad jurídica y de lo que estuvimos hablando de todo este rato. Ahora, tomando en cuenta este artículo 54, la personalidad jurídica no se puede utilizar para defraudar la ley, para eludir la ley, para perjudicar a terceros o para frustrar derechos. ¿Sí? En tanto y en cuanto se constituya un sujeto a los efectos de desarrollar una determinada actividad sin el ánimo de defraudar a terceros, no hay ningún inconveniente. Y aun si ese patrimonio deviene insuficiente, no hay ningún inconveniente. Ahora, si ese sujeto se constituye con el ánimo de defraudar a esos terceros, de eludir la ley o de perjudicar o frustrar derechos de determinados sujetos, ahí ya estamos hablando de otra cuestión. Y ahí entra un poco en juego todo esto que estamos mencionando. ¿Sí? El artículo 144 del Código también va un poco en este sentido, o va directamente en este sentido. Y fíjense que dice lo siguiente. Si lo encuentro. Acá lo tengo. Inoponibilidad de la persona jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos e indirectos, le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando habla de fines ajenos a la persona jurídica, recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o frustrar derechos. ¿Sí? Fíjense cómo, de manera armónica, las normas van en un mismo sentido. O sea, ¿hay personas jurídicas distintas? ¿Hay personalidades jurídicas diferentes? ¿Hay patrimonios diferentes? Sí, en tanto y en cuanto no se utilice como recurso para afectar derechos de terceros, defraudar a terceros o transgredir la norma. ¿Sí? En ese caso ya estamos hablando de otra cuestión y ya existen vehículos para
para poder correr el visavelo societario y poder ir contra el patrimonio de los socios, en este caso. Siempre tenemos que tener en cuenta que la desestimación constituye un remedio excepcional y que no se aplica de manera automática. Debe existir abuso de la personalidad, como observamos y como surgía de ese artículo 54 que mencionábamos antes. Y básicamente lo que busca es impedir la utilización abusiva del instituto. ¿Sí? Siempre estamos hablando de esto. La abusividad. O sea, lo que buscamos es evitar esto. Sí. Una pregunta, entonces, en caso de que se constituya una sociedad para estos que dijimos de perjudicar a terceros, etcétera, ¿hay que ir con ambas normas, con la Ley General de Sociedades y el Código, o solo con la ley y secundariamente el Código? En líneas generales, si es una sociedad, vas con el 54, ¿sí? El 54 es el vehículo que vas a invocar a los efectos de la desestimación. Lo que pasa es que, bueno, lo que les mencionaba es que hay una visión armónica del ordenamiento jurídico en el sentido de que no se puede crear una persona jurídica a los efectos de perjudicar a terceros o a los efectos de defraudar o transgredir la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no todas las personas jurídicas están abarcadas por la Ley General de Sociedades, ¿sí? Sino que también tenemos personas jurídicas que no están en la Ley General de Sociedades y que están en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, hay una visión armónica en el Código y en la Ley General de Sociedades en el sentido de, no puedes crear una persona jurídica para defraudar a terceros, para transgredir la ley, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades, en líneas generales vas por el 54. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, y en cuanto a los efectos, lo que tenemos que tener en cuenta es que, planteado, no se disuelve la sociedad, no se elimina la personalidad, lo que se hace es, básicamente yo creo que el concepto de corrimiento del velo societario es muy claro desde un punto de vista hasta gráfico, ¿sí? Es como un telón que se corre y se permite ir contra aquellos socios que crearon, o aquellos sujetos que crearon una persona jurídica con ese ánimo, ¿sí? Con el ánimo de transgredir la ley, con el ánimo de defraudar a terceros. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se permite? Se permite que a esos sujetos que se ven afectados por el accionar de esa persona jurídica que no tiene patrimonio suficiente para responder, no quedarse detenidos en atacar un patrimonio insuficiente, sino poder ir al patrimonio de otros sujetos, que son los que crearon esa sociedad. Ahora, y déjenme volver un pasito hacia atrás, y discúlpenme si a alguien le resulta redundante. No es una aplicación automática. Y acá me interesa ser muy claro, ¿sí? Después vamos a ver el fallo Palomeque, por ejemplo, donde no es que, supongamos, a mí me echaron de mi trabajo y yo le hago juicio a la sociedad quiebra porque le fue mal en sus negocios y no me pueden pagar la indemnización, entonces yo voy directo contra los socios. Y yo digo, seguro, le aplico el 54 y voy directo contra los socios y lo que no le puedo cobrar a la sociedad se lo cobro a los socios. No es una aplicación automática. Esto es en el caso de que la sociedad se haya usado como un vehículo para fines extrasocietarios, desviado del objeto social, con el ánimo de defraudar a terceros. Si la sociedad se utilizó con el ánimo de no pagarme a mí la indemnización o no pagarle a nadie, eso va a haber que probarlo primero, y en ese caso vamos a ver si aplicamos el 54. Ahora, si a la sociedad la creó una persona que quería vender zapatillas y se fundió porque le fue mal, ¿por qué va a tener que responder con su patrimonio individual? Creó una sociedad porque le permitía el fraccionamiento patrimonial. Aportó un capital y ese capital se perdió. ¿Por qué? Porque a la sociedad le fue mal. Ahora, en ese caso no corresponde el 54. ¿Sí? ¿Se entiende la distinción, no? Es importante que lo tengamos en cuenta.
No en cualquier caso donde el acreedor no cobra va a poder ir contra el socio, porque no alcanza el patrimonio de la sociedad. Lo que va a tener que demostrar es que se ajusta a los términos del 54. ¿Sí? ¿Estoy hablando muy rápido? No, pero Se entiende, está bien. está bien. Ah, ¿estamos bien? Ah, ok. Se entiende bien. Ok, porque a veces hablo rápido. Una señora en el curso de Derecho Comercial me decía que hablaba muy rápido siempre, entonces yo ya me estoy perseguido con eso. Así que cualquier cosa alguien me dice, ¿ok? Perdón, una pregunta. Lo que pasa es que es muy clara el artículo 54, pero bien sabemos que hay sociedades que son vaciadas antes de declararse en quiebra, vaciadas patrimonialmente me refiero. Y después, al querer accionar sobre esas sociedades, no hay capital posible que se pueda reclamar. Y los individuos quedan, o sea, los individuos que formaron esa sociedad quedan totalmente exentos de responsabilidad. Mire, Se lo digo justamente porque a mí me pasó. yo no dudo de su palabra en absoluto. De hecho, yo trabajo mucho en quiebras. Y conozco que hay muchos casos de quiebras inactivos o de quiebras que concluyen por falta de activos, etc. Sin perjuicio de eso, le digo, y un poco viene a cuento esto, esta ley es una ley que muchas veces los síndicos, por ejemplo, en las quiebras, y no se confundan síndicos societarios con síndicos concursales, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. El síndico societario forma parte del órgano de fiscalización, el síndico societario es un auxiliar de la justicia, que es un contador público. Pero los síndicos, o incluso los acreedores o los letrados patrocinantes de algunos acreedores en algunos casos, y me ha tocado verlo, a veces solamente ven o miran las herramientas que les provee la ley de concursos y quiebras a los efectos de tratar de atacar las acciones antes de previas a la falencia, a la declaración de la falencia, que pudo haber desarrollado el fallido, ¿sí? Y no miran, quizás, las herramientas que le provee el resto de las normas del ordenamiento jurídico. Llámese el Código Civil Comercial, con, por ejemplo, la acción pauliana del 338 del Código, o la propia Ley General de Sociedades, en este artículo 54, o el 274 de la Ley General de Sociedades, que habla de la responsabilidad de los directores, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay un ánimo de vaciar, y eso se puede probar, bueno, se le puede atribuir responsabilidad a los directores, y eso se le puede atribuir responsabilidad a los directores si es una SA, tanto, discúlpeme que me voy un poco, ¿no? Pero a mí la ley de concursos y quiebras es una ley que me apasiona. El artículo 173 de la ley de concursos y quiebras, o el 274 de la propia Ley General de Sociedades. Y si hay un ánimo de vaciar, y si hay negligencia, el 274 de la Ley de Sociedades para los directores, y si hay un ánimo de crear una sociedad para vaciar o para no responder, el propio 54 que estamos viendo ahora. Bueno, hay que ver cada caso igual, ¿no? Pero, bueno, hay herramientas que provee el ordenamiento, bueno, hay que ver cada caso y ver cómo instrumentarlo o cómo argumentarlo, ¿sí? A veces el vaciamiento, no está bien lo que voy a decir, pero el vaciamiento está bien hecho y es difícil de demostrarlo. A veces no tanto, y a veces capaz que no se plantean bien las acciones como para atacarlo, ¿sí? Porque a veces sí se puede, ¿sí? Y la ley de concursos y quiebras es bastante robusta en cuanto al menú de acciones que se pueden impulsar respecto del fallido. Pero bueno, eso se lo dejo al profe que dé concursos y quiebras un poquito más adelante cuando tengan que dar esa materia.
Pero bueno, volviendo a esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se aplica con interpretación restrictiva, ¿sí? A esto me refería fundamentalmente, ¿ok? No es que no le alcanza a la sociedad y ya está. Aplicamos el 54 y listo, ¿ok? Sobre esto les voy a enviar luego para leer y lo vamos a trabajar ya mañana. Hay dos fallos que son el fallo Parque Davis, que son fallos bastante viejos, y el Swift del TEC, son tres fallos, y el fallo Palomeque, se los voy a enviar un poco resumidos, pero para que los miren, por lo menos el resumen, ¿sí? Básicamente, los tenía por acá, a ver si los puedo, déjenme ver a ver si los puedo presentar. Creo que acá los puedo presentar, a ver si me lo deja presentar. Y se los muestro aunque sea. Acá lo tengo. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ahí se está viendo. Genial. Bueno, después les mando esto y les mando también el link a los PDFs, ¿sí? Son fallos un tanto viejos, el Parque Davis, el Swift del TEC son viejos, Palomeque es del 2003, después hay más fallos también, pero bueno, como para que repasar un poco este tema. Básicamente lo que se plantea es, esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Parque Davis? ¿Sí? En Parque Davis lo que había pasado es una empresa multinacional que utilizaban subsidiarias nacionales y que básicamente lo que hacían era girar regalías a su casa matriz y deducirse los gastos, ¿sí? Entonces tenían un grupo donde tenía Parque Davis and Company de Estados Unidos, que tenía el 99,95% del capital de Parque Davis Argentina, ¿sí? Y la sociedad estadounidense controlaba la totalidad del capital social de la filial argentina. En este momento no existía el artículo 54 que estamos mencionando ahora, pero sirve como antecedente. Básicamente, ¿qué es lo que ocurría en este caso? Que la sociedad argentina pagaba regalías a la casa matriz y las regalías se deducían del impuesto a las ganancias, ¿sí? O sea, el impuesto a la renta. O sea, tenía que pagar impuesto a las ganancias y ¿qué hacía? Le transfería regalías a su propia casa matriz y se la deducía de ganancias. Entonces, básicamente erosionaba la base del impuesto y no le pagaba ganancias al fisco local. Entonces, la DGI entonces rechaza la deducción. Le impugna la declaración jurada. Bueno, básicamente decían que utilizaban patentes, marcas, pero ¿cuál era el sentido? Acá tienen básicamente el sentido, cómo se liquidó, ¿no? Ingresos menos costos menos regalías, ganancia imponible, no paga impuestos. Pero básicamente lo que se discute en el fallo es ¿qué es lo que dice la DGI? Dice, pará, son la misma persona, ¿sí? Lo que están haciendo es distinguirse, se giran regalías estando en territorios diferentes y a mí no me están pagando impuestos. Básicamente lo que dijo en ese momento Parque Davis fue las sociedades tenían personalidad jurídica propia porque era una filial, los contratos entre las filiales eran válidos y las regalías eran a prestaciones realizadas, ¿sí? Y el tema es hasta dónde llega la autonomía de la personalidad jurídica. Y lo que dice la Corte en este caso es acá hay una realidad económica, el principio de la realidad económica.
Y lo que dice la Corte es, debe atenderse la realidad económica de los actos, situaciones y relaciones con prescindencia de las formas o estructuras jurídicas que puedan o no corresponder a esa realidad. O sea, lo que dice acá hay una realidad que no puede soslayarse, y que son una única persona donde saca de un bolsillo y se lo pone en otro bolsillo y a mí no me están pagando impuestos. Y lo que sostiene es que las formas jurídicas no pueden prevalecer cuando distorsionan una realidad económica que es manifiesta. ¿Sí? Y inaugura esta interpretación, Parke Davis. Básicamente el razonamiento es que hay una sociedad controlante, hay una sociedad básicamente controlada, que es una filial, y que integran un único proceso económico. No elimina la personalidad de la Corte, pero básicamente lo que dice es que no puede ser esa personalidad elemento suficiente como para eludir el pago de impuestos. Profe, ¿sería como que esa expansión tiene un límite cuando hay filiales, como lo que explicaba al principio? Si, bueno, si una filial se expande y abre su propia personalidad jurídica y su propio patrimonio, indistintamente de ese paso de un bolsillo a otro, es como, bueno, hay la limitación. Bueno, esto fue un antecedente para lo que hoy conocemos como el artículo 54, ¿sí? A priori, lo que uno tendría que decir es, che, pará, la filial local tiene que responder con su patrimonio local sin más. El tema, lo que ocurrió en Parke Davis, es que la maniobra se realizaba intergrupo, ¿sí? O sea, lo que hacía la filial local era un gasto con su casa central, y eso se deducía del impuesto local. Entonces, básicamente, ¿qué decían? Che, ¿qué es lo que dijo el fisco local? Pará, me hiciste una sociedad local, ¿a los efectos de qué? De deducirte, de tener una actividad y deducirte un gasto, me lo usás como un vehículo, ¿para qué? Para no pagarme impuesto a las ganancias, básicamente, ¿sí? O sea, me estás utilizando una sociedad local como una vía, ¿para qué? Para básicamente eludir la ley, ¿sí? Tengan en cuenta que en ese caso el artículo 54, como lo conocemos hoy, no existía, pero la Corte dice, en este caso hay una maniobra intergrupo que se utiliza a los efectos de eludir la ley. Entonces es como una suerte de antecedente legislativo del 54 como lo conocemos hoy. ¿Ok? Entonces, por eso me parece interesante que lo veamos. Y el otro fallo que me interesa que veamos o que tengan en cuenta es el fallo Palomeque, que lo tenemos un poquito más... ¿dónde tengo este? Perdón, ¿dónde estoy? Me perdí. Perdón, doctor, todo este material lo va a subir... Lo subo en cuanto terminamos la clase. En el caso de Swift del TEC, lo que tenemos es la compañía Swift de La Plata, Sociedad Anónima, que tenía una crisis económica importante, que solicita la apertura del concurso preventivo. La sociedad controlante era del TEC Internacional, y la particularidad que se da en este caso es que una vez que se presenta en concurso, la controlante quiere presentarse a verificar en el concurso. Y lo que se analiza en este caso en particular es si la controlante si realmente correspondía que la controlante pueda votar en este caso.
¿Por qué? Porque en definitiva podía distorsionar las mayorías en el marco de un concurso. Bueno, este dejémoslo un poco para más adelante, porque si no, no quiero complicarles la vida, ¿sí? Así que sí, ese dejémoslo, pues no, me parece que es un poquito para más adelante ese. El caso que sí les quería decir es el de Swift del Text, sí lo dejo para más adelante. Es este. Perdón, acá lo encontré. El que quería era este. Acá estoy. Perdón, discúlpenme. Ya estoy acá. Acá está. ¿Qué es el caso Palomeque? En el caso Palomeque, lo que había era una obligación que se le deudaba a un empleado de una sociedad, y lo que se plantea era un conflicto laboral. El trabajador pretendía que la condena no alcanzara únicamente a la sociedad, que no tenía un patrimonio suficiente, solicita la responsabilidad personal de quienes integraban la sociedad y plantea el 54 y el levantamiento del velo societario. Y buscaba ejecutar el patrimonio personal de los socios. Y básicamente lo que se discute ahí era si correspondía, si había un ánimo al crear la sociedad, un ánimo de defraudar a terceros. Y la respuesta de la Corte en ese caso fue que no, ¿sí? Que la personalidad jurídica sigue siendo la regla y que la desestimación de la personalidad jurídica es una excepción. Y en tanto y en cuanto no se acrediten los extremos en virtud de los cuales se plantea el 54, no corresponde la desestimación de la personalidad jurídica, ¿sí? Y la Corte recuerda que la sociedad constituye un sujeto de derecho diferente al de sus socios, que no se confunden esos patrimonios, y que el hecho de que el patrimonio de la sociedad sea insuficiente para afrontar a los acreedores no implica la aplicación automática del artículo 54. Sino que deben de acreditarse los extremos del 54 para que estos corresponda, o para que se allane la aplicación del mismo, ¿sí? Tiene que haber una utilización abusiva de la personalidad jurídica, que no basta con la insolvencia, el incumplimiento o la falta de pago, ¿ok? La figura societaria ha sido utilizada como un mero instrumento para conseguir extrasocietario como un mero recurso para violar la ley, el orden público o frustrar derechos de terceros. Eso es lo que dice el artículo 54. En tanto y en cuanto eso no se acredita en el fallo, no corresponde la desestimación de la personalidad societaria, ¿sí? Bueno, esto sería todo. Así que este era el fallo que yo quería mostrarles. Después hay muchos otros fallos. Está el fallo de Ukelji con Fuar, etcétera, etcétera. Pero tampoco quiero llenarlos de fallos y de mucho material, pues son muchas cosas. Pero sí me interesaba respaldar con fallos los diferentes temas que vamos viendo, fundamentalmente estos, que son temas relevantes para la materia. ¿Ok? Volviendo a lo que preguntaba Gabriel antes. Gabriel, creo que lo preguntó. Ahora, en un rato, concluida la reunión, les subo la página, se los voy a subir tanto en el grupo de WhatsApp como en